porque en el virreinato del Perú no se creó ninguna junta de gobierno, de ninguna manera se creó. Por eso San Martín veía pues algo complicado la independencia, porque no había un camino que habían desarrollado como en los otros virreinatos y en las comandancias y capitanías, ¿ya? El virreinato del Perú es el único que no se creó con ninguna junta de gobierno. El episodio, conocido como la farsa de Bayona, ¿no? El episodio, conocido como la farsa de Bayona, se conoce al evento histórico de la invasión napoleónica a España y a de los reyes católicos. Esa es la respuesta correcta. A eso se llama, muchachos, la invasión, o eso se llama la farsa de Bayona. Por favor, chicos, eso es una pregunta posible en el examen. Ya, por favor, tomen nota, por favor, les estoy diciéndoles. Ya, muy bien, la siguiente pregunta. San Martín, después de posesionarse en Chincha y Pisco, dividió su expedición en dos, encargando la tarea terrestre de dirigirse a la serranía del Perú al general. ¿A quién encargó esa difícil tarea? Al, al general, claro, Álvarez de Arenales, la doble A, acuérdense, la doble A, Álvarez de Arenales, ¿ya? La doble A. A él le encargó la tarea de dirigirse a la serranía de la región andina, de la región del Perú, para poder incitar, motivar, asusar, excitar a la gente, a la población y manifestar que el Libertador ya ingresó o está ingresando al Perú para la independencia. ¿Ya? Muy bien. El general José de San Martín participó en la independencia de Argentina en la batalla de San Lorenzo, la única por descarte, ¿eh? Chacabuco es Chile, Pichincha, Ecuador, Maipú, Chile. Ya, ojo, ¿eh? San Lorenzo. Una de las razones para la creación de las juntas de gobierno en América fue, claro, la crisis de la monarquía española. Muy bien, muchachos, excelente. El general San Martín, tras el logro de la independencia del virreinato del Perú, proponía un proyecto político que consistía en una monarquía constitucional, un gobierno de un príncipe rey, pero que el pueblo tenga participación en decisiones. ¿Ya? La Biblioteca Nacional del Perú fue creada bajo el protectorado de el general José de San Martín. Muy bien. La entrevista de Punchauca se dio entre San Martín, sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Está correcto o incorrecto? ¿San Martín y José de la Serna o San Martín José de la Pezuela? San Martín y José de la Serna. Claro, San Martín, entre San Martín y José de la Serna, ¿no es cierto? Muy bien. En esa entrevista de Punchauca, chicos, por ejemplo, Minato, al señor José de la Pezuela, o perdón, a Joaquín de la Pezuela, ¿no? Y los oficiales por influencia directa pues, de los aristócratas criollos. Entonces José de la Serna no iba a aceptar de ninguna manera el proyecto político de San Martín, de ninguna manera porque recién había sido puesto en el poder, ¿no? Y había la presión popular o de los aristócratas que impedían pues que José de la Serna vea con los ojos el proyecto del general José de San Martín. Un factor externo para el logro de las independencias hispanos en América fue la Revolución Francesa. Muy bien, muchachos. La independencia de Chile, en donde San Martín participó, se consolida en la batalla de Maipú o Cancha Rayada. ¿Qué dicen los demás? La batalla de Maipú.
Ya, muy bien. El general San Martín, después de embarcarse del Valparaíso, desembarcó en la Bahía de la Independencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. También soltó. Esta bahía se conoce en sí, la Bahía de Paracas, que también se conoce como la Bahía de la Independencia. El acta de la independencia del Perú fue redactada por... ¿Quién fue ese ilustre criollo? Francisco de Luna Pizarro, Manuel Pérez de Tudela, José de la Mar o Hipólito Unanue. Claro, no hay otro, este ilustre arequipeño, ¿no? Manuel Pérez de Tudela. Fue la primera institución elegida democráticamente, no dramáticamente, democráticamente en la historia de la República Peruana. Nos referimos a... ¿quién? Congreso Constituyente. Ese fue la primera institución elegida democráticamente, muchachos. Elegida democráticamente. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, el primer presidente del Congreso Constituyente fue... Llamamos Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Estas han sido las preguntas de una forma sencilla. Dayanita, ¿qué pasó, Dayanita? ¿Por qué estás riéndote, Dayanita? Muy bien. Dayanita se está cargando. ¿Qué le estarán haciendo a Dayanita que se está riéndose? Muy bien. Muy bien. Le están haciendo cuchi a Dayanita. Claro, como está todavía durmiendo, cuchi. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a presentar la pantalla. ¿En qué tema nos hemos quedado, por favor? Ya hemos hecho el Congreso Constituyente, ¿no es cierto? El Congreso Constituyente y hemos desarrollado, ¿verdad? Confirmo, muchachos. Ya. Ya hemos desarrollado el Congreso Constituyente. Le interesó y aquí el Congreso. Ahí está, sí. Ya, pero de todas maneras hay que repasar, muchachos, como ya les decía en la pregunta, en el examen, por ejemplo. Este primer Congreso Constituyente va a ser considerado, o es la primera institución elegida democráticamente en el Perú. O sea, elegido democráticamente, ojo, es la primera. Nuestra vida republicana comienza con la elección del Congreso Constituyente, que fue elegido democráticamente, o sea, por elección popular. Pero hay que tener en cuenta que en esta elección popular, estimados estudiantes, solamente participaban los varones, y aquí los varones que sabían leer y escribir. Las mujeres no, ¿no? Mucho menos la población indígena, aborigen. ¿Ya? Ojo. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, de cómo nuestra sociedad va a ir segregándose en estratos sociales o clases sociales. Mujeres, wiflas, no podían. Aborígenes o indígenas naturales tampoco, que no sabían leer ni escribir. Solamente ilustres, personas, varones, ¿no? Machos alfa, que sepan leer y escribir. Entonces, este primer Congreso Constituyente estaba conformado por 78 peruanos, ojo, 3 neogranadinos, 5 quiteños, un alto peruano, un chileno, 3 argentinos. Ojo, porque recién se está configurando la República del Perú, la nacionalidad peruana. Ojo, todavía en este Congreso Constituyente participan de las diferentes regiones que correspondía al virreinato del Perú. Por eso hablamos neogranadinos, quiteños, alto peruanos, bolivianos, lo que es boliviano, chilenos, 3 argentinos. Ojo. ¿Ya? En razón de la profesión o ocupación de estos primeros congresistas, primeros padres de la patria, hablamos 28 abogados.
26 eclesiásticos religiosos, fuerte la influencia de religiosos, 8 médicos, 6 militares y marinos, 9 comerciantes, 5 propietarios de tierras, 6 empleados y 3 mineros. Como la ven, ¿no? O sea, nuestro Congreso en sus inicios era como lo que hoy en día es. Existe una variedad de ocupaciones y profesiones, ¿ya? En ese sentido, después de haber elegido, de haberse elegido el primer Congreso Constituyente, se elige la mesa directiva. Es en ese sentido, como les decía en la pregunta del quiz, estimados estudiantes, el primer presidente del Congreso Constituyente Democrático del Perú fue, ojo muchachos, ojo, ojito, acá hay una pregunta que nos podrían desarrollar en el examen. ¿Ya? Nos podrían preguntar. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso? Primerito, Francisco Javier de Luna Pizarro. Sus secretarios eran doctor Faustino Sánchez Carreón y el doctor Francisco Javier Mariátegui. Ese fue los primeros, la primera mesa directiva, debemos llamar así. También, muchachos, ya se les había explicado, este primer Congreso Constituyente había sido elegido por dos razones muy importantes o principales. Tras el fracaso o la visión del fracaso del proyecto político que proponía el general José de San Martín, ¿no? El general José de San Martín, en el que planteaba la monarquía constitucional, no era viable para él, estaba siendo no viable. En ese sentido, él va a convocar las elecciones congresales para dar dos funciones o dos labores principales. La primera, muchachos, la primera era pues de decir, señores, ustedes encárguense de dar la denominación y la forma o tipo de gobierno de vuestro país. ¿Cuál es el tipo y gobierno? ¿Cuál es el tipo y forma de gobierno que ustedes van a tener? Entonces, el Congreso Constituyente, en una elección o en un debate, va a proponer y va a ejecutar que el gobierno del Perú sea república representativa del Perú. Esa fue la forma y tipo de gobierno que le dieron a república representativa y popular. Pero hablan de república. República. ¿No? Por eso hablamos, cuando hablamos de república, república. Participación en el gobierno. República representativa y popular. ¿Ya? Del Perú. Entonces, estimados estudiantes, ojo, esto nos van a preguntar o nos podrían preguntar en el examen. El Congreso Constituyente tuvo dos labores principales o fue elegido para dos labores principales, siendo una de ellas, ¿no? Dar al Perú su forma y tipo de gobierno. ¿Y cuál es la forma o tipo de gobierno que el Perú debería de adoptar a partir de ese momento? La República representativa y popular. ¿Ya? Ojo, ojito. Y la segunda, muchachos, no menos importante, decía, ¿no? Ya, muchachos, ya ustedes, señores congresistas, elijan su tipo de gobierno. Ahora también ustedes, para que haya una orientación, unas normas de convivencia, tienen que elaborar vuestra primera carta magna. La primera constitución política del Perú. Era una tarea harto difícil. Era la elaboración de la primera constitución política. Claro que sí. Se elaboró la primera constitución de corte liberal de 1823. Esa era la segunda labor que el Congreso. Entonces, el Congreso fue elegido para dos labores. Primera, dar la forma y tipo de gobierno. Segunda, elaborar la primera constitución política del Perú. Dos tareas. ¿Ya? ¿Está claro? Chicuchis. Chuya, chucas.
Entonces solamente te va a dar una de estas opciones, pues. No te van a poner dos. Solamente en las alternativas va a estar una de estas. Puede ser la elaboración del Congreso, o perdón, la elaboración de la Constitución, de la primera Constitución, o dar forma tipo abierto. Si te dicen una de las funciones, labores, fue dar al Perú su forma de gobierno o la elaboración de la primera Constitución. No pueden estar dos, ¿ya? O nos podrían poner el primer Congreso Constituyente, el primer Congreso Constituyente de la República del Perú, o el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿no? Dentro de las labores fue de dar al Perú su forma y tipo de gobierno, en ese sentido, ¿no? Optaron por, ¿no? Dos puntos: República Representativa y Popular, RRP, ¿no? República Representativa y Popular. ¿Ya? Ojo, muchachos. Cuando ya el Congreso ya se establece, ya se está elaborando la primera Constitución, ya dan de forma de gobierno, allí es que el general José de San Martín, ¿no?, decide retirarse del Perú. Y esto ya tras la reunión o tras la entrevista de Guayaquil que haya sostenido con el libertador Simón Bolívar. Ojo, ya les he dicho, esta entrevista de Guayaquil, hasta la fecha no se sabe qué es exactamente lo que conversaron estos dos libertadores, porque ambos eran masones de la masonería, y por ende los dos se encerraron en un cuarto y no permitieron el ingreso de nadie más. Al retorno, San Martín decidió retirarse del Perú, ¿no? Les dijo: señores, hasta aquí llegó mi amor por ustedes. Como me dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Así les dijo San Martín, y se fue al sur. Entonces, ante el retiro del general San Martín, él mismo entregó el poder ejecutivo, o sea, el poder ejecutivo, que era protectorado, por eso su protectorado duró 1 año y 17 días, ¿no?, entregó este poder a los miembros que conformaban el cuerpo colegiado denominado la Suprema Junta Gubernativa. Señores, hasta aquí llegó mi amor por ustedes, me retiro. Ahora sí, toma el poder ejecutivo. Ahí está mi protectorado. Ustedes ya son independientes, ya son republicanos, como ya lo han manifestado ustedes, etc. Acá yo me voy, ¿no? Conmigo en los vidrios, nos vemos. Ahí está. Y la Suprema Junta Gubernativa en ese entonces estaba siendo dirigida o encabezado por el general José de la Mar, que posteriormente va a ser presidente de la República. José de la Mar, ¿no? Una Suprema Junta Gubernativa. No eran los presidentes, la mesa directiva. En una elección eligen a la Suprema Junta Gubernativa. José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Baquiján. Ellos eran los primeros que se encargaron de recibir el gobierno transitorio del protectorado del Perú. Entonces ellos, el Congreso, juntamente con estos que van a liderar la Suprema Junta Gubernativa, van a elegir de manera sucesiva a los primeros presidentes de la República del Perú, presidentes constitucionales de la República del Perú, que en esos tiempos era José de la Riva Agüero y José Bernardo de Torres, los primeros. Pero que estos presidentes no tuvieron mucho, o sea, no duraron mucho pues en el poder. ¿Por qué? Porque estando ellos en funciones presidenciales, ¿no?, el mismo Congreso de la República, que se sentía acéfalo, se sentía vacío, porque papá había abandonado, ¿no?, y que José de la Cerda estaba fortaleciendo su ejército en el Cusco. Entonces, las amenazas eran latentes de que las tropas realistas pudieran ingresar o regresar a la capital y tomar la posesión con la fuerza. Ellos se sentían temerosos. Se sentían temerosos. Es por eso, este mismo Congreso de la República va a enviar a un comisionado de alto nivel al norte para invitar al general José de San Martín: venga al Perú. Es por eso que el Congreso de la República le va a dar todas las facultades militares y políticas al señor Simón Bolívar. Pero, profe, sí teníamos presidente. Claro,
podíamos decir que eran presidentes de mentirita nomás. Podíamos decirlo, porque no respetaron, porque las decisiones debían tomar los presidentes, pero en este caso el Congreso tomó, se anticipó, sacó la vuelta y dijo, no, que venga. Y también para que cuando venga San Martín, al Bolívar, la primera constitución ya estaba ya estaba redactada, ya se había promulgado las bases políticas, las bases de la constitución, ya se habían promulgado por José Lamar. Ya estaban a punto, a un día de promulgarse la Constitución Liberal de 1823. Pero antes que se promulgue, ¿no? Van a poner un stand-by allí. Un momentito, señor. Si nosotros le estamos dando todas las facultades políticas y militares al papá Simón Bolívar, esta Constitución es contraproducente a lo que quiere Bolívar. Porque Bolívar dice ya, no es que dice, oh señor, yo vengo y punto, ya, alístense, no. Bolívar pone sus condiciones. Simón Bolívar, antes de entrar al Perú, antes de venir al Perú, pone sus condiciones. Va a decir en qué condiciones voy a ir al Perú. ¿Cuáles son las condiciones? Claro que pone. Y esta Constitución Liberal de 1823 que ellos habían elaborado no era compatible con lo que proponía Bolívar. Así es que, muchachos, este primer congreso se va a darse. Después de esta, va a estar la primera Constitución Política del Perú. ¿Ya? De 1823, de carácter liberal. Pregunto, estimados estudiantes, nuestra Constitución actual de 1993, ¿qué carácter tiene? Nuestra Constitución actual de 1993, de Alberto Fujimori, ¿qué carácter tiene? Liberal privatista. Neoliberal. Liberal privatista, neoliberal. Muy bien. ¿Quién dijo neoliberal? Viviana. No, Viviana. Miriam, No, ¿no? Yo, profesor, ¿cómo te estoy viendo? Yo, profesor. ¿Tu nombre? Flor Coribo, no, profesor. Flor. Muy bien, Flor. Claro, muy bien, Flor. Claro. Es de carácter neoliberal, muchachos. Nuestra Constitución actual. No se puede olvidar eso. Esa es cultura general. Nuestra Constitución actual de 1993, la cual está vigente y la cual se está discutiéndose para su cambio, es de carácter neoliberal, ¿no? Como decía unos compañeros, como alguien dijo, privatista, liberal privatista, ¿no? Mercantilista, claro, claro. Y esto tiene otra explicación, eso lo vamos a ver cuando nos toque hablar sobre el gobierno de Alberto Fujimori, en qué principios se basa para la elaboración de esa constitución neoliberal, entreguista de recursos naturales. Porque el Perú vivió una situación económica, pero caótica, que nos había dejado el gobierno del doctor García Pérez, del año 85 al 90, fue la crisis económica más catastrófica y más desastrosa en la historia de la República del Perú, inclusive por debajo de la crisis, la depresión económica de la posindependencia. Terrible. Y en eso entender, nadie, y estamos en un mundo moderno, ningún país quería invertir en nosotros. Nadie. Nadie. Terrible. ¿No? Entonces, esta primera constitución, muchachos, como era una de las funciones o labores para lo que había sido creado este Congreso Constituyente, es elaborar la Constitución. Entonces, ellos elaboran la primera Constitución Política del Perú de 1823, de carácter liberal, claro, obviamente eran libres, liberal. El primer paso para la elaboración de esta primera Constitución, muchachos, era la elaboración de las bases de la Constitución Política, que era algo difícil, ¿no? O sea, no era nada sencillo, imagínense, muchachos. A ver, muchachos, ustedes van a hacer, ya, ustedes van a elaborar, señores del D04, van a elaborar las bases o lo que se confiere el estatuto del CEPRO, por decir, ¿no? Van a elaborar ustedes el estatuto del CEPRO. Pucha, profe, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo se elabora el CEPRO? ¿Cómo se elabora un estatuto? ¿No? ¿Con qué se come? Y en ese tiempo no había internet, ¿no? Era pues empezar de cero. Empezar de cero, empezar de la nada, ¿no?
empezar de la nada, muchachos. Era eso, las bases de la constitución política. Y actualmente lo que nuestra constitución política está vigente está basado bajo estos principios, bajo estas bases de la constitución política de 1923, porque es un país republicano. ¿Ya? Entonces, una comisión, muchachos de alto nivel, integrado por los congresistas, ¿no? O por los diputados en este caso, Justo Figueroa, Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela, el que redactó el Acta de la Independencia, Hipólito Unanue, que fue el primer ministro de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Estos hombres fueron los ilustres criollos que elaboraron estas bases de la Constitución. Las bases, o sea, la estructura, ¿no? En 24 capítulos. Estas bases fueron promulgadas por la Junta Gubernativa liderada por José de la Mar. Ellos, ¿ya? El 17 de diciembre de 1822. Y nacía nuestra república. A partir de esta promulgación de la Constitución Política, ¿no? De estas primeras bases, nacía nuestra República Peruana. En 1822. Nacía nuestra república. ¿Ya? Porque allí se establecía, pues, claramente cuáles eran nuestros principios, nuestra soberanía, todo. Vamos a ver ahorita. De esta forma nacía nuestra república. Entonces, esta constitución que se va a elaborarse, ¿no? Constaban de 24 capítulos, a 24 capítulos la base, ¿no? Que a grandes rasgos declaraban, por ejemplo, ojo, nuestra constitución, nuestra primera constitución establecía, todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo formaban la nación peruana, que a partir de este entonces se denominaría República Peruana. República Peruana. Asimismo, establecía que la soberanía residía en la nación peruana, siendo independiente de la monarquía española. Independiente de la monarquía. Eso lo establecía nuestra Constitución y tenía que cumplirse. Y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Ojo, nuestra república éramos libres, papá, independientes, porque ya teníamos nuestra primera Constitución, nuestra primera Carta Magna, y nuestra primera Carta Magna decía, independiente de la monarquía española, y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Y, qué bacano. ¿No? Asimismo, establecía, muchachos, que su religión sería la católica, con exclusión de cualquier otro. Ojo, ¿eh? O sea, había la exclusividad de la religión católica. Profe, ¿por qué? ¿Se recuerdan en la composición del Congreso? Había 26 curitas, 26 clérigos, ¿no es cierto? Sacerdotes. 26, ¿ah? ¿Eh? Y el número, pues, y un número mayor, o sea, no eran menor, ¿no es cierto? 26. 28 abogados, 26 curas. Entonces, ellos, y el arzobispo del Perú, en ese caso, que era de las Heras Navarro, que inicialmente se había opuesto, pues, a la llegada del general San Martín, había invertido en la plata de la iglesia, y también puso de las suyas, ¿eh? De su platita, era de las Heras, el arzobispo. Pero al ver que ese proyecto de resistencia a la llegada de San Martín fracasó, él se acomodó, firmó el acta de la independencia como representante de la Iglesia Católica, pero bajo las condiciones de la religión católica. Es por eso que en esta primera constitución política del Perú excluye a cualquier otra, o sea, no permite que exista otra religión, otra creencia, de ninguna manera permite. No permite. Por eso dice que su religión sería la católica, ¿no? De una forma exclusiva, con exclusión de cualquier otra, o sea, que no permitiera que ingresen otras religiones protestantes en el Perú. Y en cuanto a su estructura, estaría dividido en 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que hasta ahora es vigente, claro, eso es propio de una república. ¿Ya? Ya todo estaba bacán, cachete brother, estaba listo, ¿no? Listo para su promulgación.
pero su promulgación fue suspendida un día antes de su promulgación, o sea, fue suspendida un día antes por el mismo Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque el mismo Congreso Constituyente le había enviado al comisionado de alto nivel para la invitación al general Simón Bolívar, y Simón Bolívar puso sus condiciones para llegar al Perú, y sus condiciones que él planteaba para venir al Perú eran incompatibles con esta primera constitución. Incompatibles, antagónicos, no era viable. De ninguna manera Simón Bolívar iba a aceptar la promulgación o la vigencia. Por ello que el texto dice fue suspendida un día antes de su promulgación por el Congreso Constituyente porque fueran incompatibles con las facultades otorgadas al libertador Bolívar. Incompatibles. Que ya se hallaba en camino de instaurar la dictadura. ¿Cómo la vi? Entonces, desde un inicio, recordemos que el Congreso no tenía esos pantalones para sacar al Perú. Necesitaba siempre de alguien, ¿no? Sí, ya estaba. Imagínense. Entonces, no solamente es eso, o sea, ustedes conocen como los que son, por ejemplo, los que estudian para derecho, los que están preparando, los que van a ingresar, ¿no? O los que van a ingresar, o los que sí, si es que ingresan a la universidad algún momento de vuestra vida, los de derecho tienen que manejar pues estos temas constitucionales a la par, o sea, al derecho, al revés, por todos los ángulos. De memoria la Constitución. Y van a darse cuenta que las bases, la estructura está pues basado en estos principios de la República, en los inicios de la República. ¿Ya? Entonces, esta Constitución que había sido suspendida en el año 1823, pero ya elaborada, listo, ya estaba para su promulgación, fue suspendida hasta el año de 1827, cuando el general Simón Bolívar fracasa también en su intento de instaurar su proyecto político de la Confederación de los Andes, ¿no? Él había promulgado la Constitución vitalicia de 1826, en el cual se le asignaba él como presidente vitalicio hasta que la muerte lo separe. Pero por oposición de los criollos, limeños, venezolanos, colombianos, ¿no? Fracasó y se retira, ¿no? Se retira todo molesto, Bolívar se retira, porque su proyecto fracasó, o sea, era inviable. Entonces el Perú, nuevamente, pero ya era independiente, ya se había consolidado la independencia, ya se había firmado la capitulación de Ayacucho, el Perú ya era libre, ¿no? Entonces, el Perú republicano independiente, el 11 de junio de 1827, va a ser restaurada. O sea, va a entrar recién en vigencia esa Constitución de 1823, que se había elaborado todavía en el año 1823, va a entrar en vigencia después de 4 años, que el mismo Congreso va a promulgar tras la caída del régimen bolivariano o régimen vitalicio. En ese entender, quien era vicepresidente de la República del Perú, o sea, quien le secundaba al general Simón Bolívar, era Manuel Salazar Ibaquijano. Él era el encargado del Poder Ejecutivo y mandó a cumplirla el 16 de junio del mismo año, ¿no? Esta Constitución fue vigente, rigió, fue válido hasta el 18 de marzo de 1828. O sea, solamente tuvo un año, ni siquiera un año, ¿no? Que fue reemplazada por la Constitución Liberal de 1828. Hay que tener en cuenta, muchachos, que en los países latinoamericanos y durante la República, el Perú es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de constituciones políticas. La mayor cantidad. ¿Ya? Y si ustedes hacen una indagación, ¿cuántas constituciones tuvo el Perú? El Perú ocupa el primer puesto en haber cambiado varias. La que mayor tiempo duró la Constitución es la Constitución de 1933.
¿sí? Durante el tercer militarismo hasta 1979. Lo demás que ha cambiado así. Y el Perú cuenta con la mayor cantidad de constituciones políticas del Perú elaboradas. Y estas constituciones, ojo, responden a intereses económicos, comerciales de los gobernantes del Perú. Esta es una realidad. No lo digo yo, sino así lo manifiesta nuestra historiografía y nuestro análisis crítico reflexivo sobre la historia republicana del Perú, el tema político. Cada constitución política, si ustedes revisan, y con los que son de derecho van a revisarlo seguramente, responde a intereses comerciales y económicos, más que sociales. ¿Ya? Entonces, por eso el Perú tiene la mayor cantidad de constituciones políticas. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿tuvieran alguna pregunta de repente? No, profe, por mi parte está todo claro. Excelente. Ujú. Como les venía diciendo, muchachos, en condiciones generales fue pues de que su proyecto político tenía que ser viable, que el Perú no tenga oposición a lo que él planteaba, ¿no? Él decía, voy a llegar al Perú, vamos a consolidar la independencia porque el ambiente en la República a los inicios, o tras retiro del general San Martín, era pues tenso, era incierto, ¿no? Estamos hablando de un número poblacional minoritario, ¿no? En la capital, en la costa. Entonces, la información que se tenía es que el virrey José de la Serna, todavía en funciones, estaba fortaleciendo su ejército en la serranía, en el Cusco, y que tenía que retornar, ¿no? Ese era el incidente. Entonces, el alto comisionado, la comisión que va a visitar al Simón Bolívar, al general Simón Bolívar, e invitar, es que va con esa propuesta. No es que dice, señor, usted podría venir acá al Perú y protegernos, no, señor. Nosotros tenemos la información de que José de la Serna está en su ejército y tenemos nosotros y queremos que usted diga, es perfecto, yo lo hago, pero necesito, este es mi proyecto, esta es mi condición, mi proyecto político es la confederación. Independizo Perú, consolida independencia y se conforma la Confederación de los Andes, ¿no? Y solamente, y Simón Bolívar, al momento de llegar al Perú, también tenía la intención de consolidar la independencia en el Alto Perú, y esa tarea lo va a dejar encargado a Antonio José de Sucre, ¿no? Entonces, él ya tenía un proyecto político que ya se había iniciado desde mucho más antes, y él quería independizar Perú, consolidar independencia, pero se forma la Confederación de los Andes, y que no existe oposición. Ya. Entonces, así era, esa es la condición más general, esa es la condición, ¿no? Entonces, y esta constitución de 1823 no era compatible con lo que decía, con lo que quería el general José de San Martín. Profe, yo tengo una José pregunta. Manuel, a ver, Sí, profe, justo, a ver, José de la Mar era, creo era ecuatoriano, ¿no? En ese entonces, ¿Ecuador pertenecía al Perú o le pertenecía a la Gran Colombia? Porque él creo que se sentía más peruano y no sé cómo uh-huh. hubo esa división, ¿no? O sea, no sé si se le otorgaba, si se le No, reconocía todavía como peruano. al inicio de la República todavía era pues parte del territorio del Perú, ¿no? Ya posteriormente, mediante el Tratado del Uti Possidetis, ya se establece la demarcación territorial, ¿no? Pero inicialmente la República nace con estas 9 intendencias, ¿no? Como les decía, 9 intendencias,
9 departamentos, La Libertad, Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, Cusco, ¿no? Ellos. La norte, Gran Colombia, sur, Bolivia, Brasil, y el oeste, Océano Pacífico, ¿no? Y así era, ¿no? Así era la Constitución, así estableció la Constitución Liberal de 1823. Ya posteriormente se va a establecerse la demarcación territorial, ¿no? Y efectivamente, por eso estamos hablando tresquiteños, neogranadinos, argentinos, chilenos. Eso es en su composición de la República del Perú en sus inicios. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a seguir trabajando. Ya, excelente. La Constitución ya hemos trabajado. Ahora sí nos toca hablar de la formación, ¿no? De la formación del Estado-Nación peruano, republicano, Estado-Nación republicano. ¿No? Por ejemplo, hay que tener en cuenta, oficial y formalmente, André, aquí muchachos, por favor, güey. Invito. Florita hermosa. Mi amor. Ya, ahora sí. Entonces decíamos, muchachos, que el Perú oficialmente se había dado pues con la creación de la Constitución, con la primera Constitución política. Ojo, acá dice 1923, hay que es 1823, por favor. Es 1823, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta. Oficial y formalmente el Estado-Nación peruano fue constituido por el Congreso de la República a través de la Constitución de 1823, en cuyas bases por primera vez se afirma que la nación peruana, o sea, nación peruana, estaría constituida por todas las provincias del Perú y se llamaría República Peruana. República Representativa Popular, ¿no? República Peruana. Con 3 poderes, como ya le hemos explicado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que hasta ahora están vigentes, porque eso es parte de la estructura de una república, ¿no? Porque antes en las monarquías absolutistas, el rey era todo, el rey era el presidente, el jefe militar, el economista, era todo, porque era absoluto una monarquía, un gobierno. Pero cuando hablamos de ya república, los poderes se dividen dentro de ese espacio territorial, dentro de la nación. Entonces, en este sentido, el poder legislativo era el que controlaba el poder ejecutivo y judicial el que administraba la justicia. Entonces, legislativo, ejecutivo y judicial. Ustedes saben, hoy en día en cívica, el poder ejecutivo representado por el presidente de la República y sus ministros, el poder legislativo por el Congreso y el poder judicial por los jueces y fiscales. ¿Ya? La soberanía, de acuerdo a esta Constitución de 1823, estimados estudiantes, radicaba en la nación, ¿no? Independiente de la monarquía española y de la dominación extranjera o de cualquier otra dominación extranjera. ¿Ya? Cabe mencionar, muchachos, y cabe reflexionar, sin embargo, que ese Estado-nación, al igual que sus similares en Latinoamérica, tanto Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, tenía un carácter discriminatorio. Ojo, ya que su composición étnica era asumida como una población blanca, siendo así marginados los demás grupos étnicos como la población indígena, que no era incorporada, sino en condición de fuente de trabajo a explotar y fuente del tributo a exaccionar, el mismo que existió hasta la República aristocrática. Ojo, en ese sentido, muchachos, así como esta Constitución política de 1823, hablemos en el caso del Perú, fue elaborado por los criollos aristócratas, ojo, aristócratas. Profe, pero si participaron propietarios,
¿Participaron mineros? Claro que sí. ¿Participaron abogados, clérigos? Claro que sí. Pero que tenían poder económico, que eran personajes sobresalientes por el dominio económico. Y por ende, ellos, y hasta hoy en día es así, el Congreso va a estar, o la Constitución va a ser elaborado para sus intereses. Por eso dice, tiene un carácter discriminatorio. ¿Ustedes vieron en la composición de este primer Congreso Constituyente algún indígena, algún natural? Biflas, nada. Porque primero eran analfabetos, no sabían leer. Porque esa es la imagen que se les dio a los indígenas, marginados. Solamente deberían ellos trabajar, seguir trabajando como lo hicieron en la colonia. Exacción, materia, mano de obra. La población indígena no fue considerado en esta primera constitución. No era incorporado. Y así se dio, bajo estas bases se dio. Hay una segmentación social en la historia republicana, muchachos. Porque a la población indígena solamente era fuente de trabajo a explotar, fuente del tributo a exaccionar. Y así se dio durante cientos de años. Existió hasta la República Aristocrática. Y acá hay un discurso que habla Cecilia Méndez, el discurso criollo a la hora de pensar en la formación del Estado. O sea, hay un discurso criollo, el pensamiento criollo aristócrata, a la hora de pensar en la formación del Estado-Nación peruano. ¿Qué cosa era este pensamiento? Dice, incas sí, indios no. Incas sí, indios no. Lo que quiere decir, estimados estudiantes, ojo, lo que quiere decir que rescataron la memoria de los incas. Uy, los incas logrando, orgullosos de ser descendientes de los incas, Machu Picchu, Sacsayhuamán, uy, lo máximo, lo máximo. Rescataban la memoria de los incas y su grandeza cultural de los incas para fundamentar históricamente la nación criolla, pero no quisieron incorporar a la población aborigen viviente en condiciones desfavorables. Es contradictorio. Es como hoy en día, uy, yo soy descendiente de los, yo soy cusqueño, uf, yo soy cusqueño, wow, yo soy lo máximo. De los incas, quién va a ser mejor que yo? Pero tú te sientes orgulloso de los incas, de su pasado, de su legado. Y la población andina no es descendiente de los incas. La población indígena, los hermanos del campo, no son descendientes de los incas. ¿Ah? Pregunto. Pero a ellos sí los discriminas, a ellos sí los marginas. No, a ellos no los incluyes, los excluyes, ¿verdad? Pero sí los incas, pero los indígenas no. Así nace, muchachos, nuestra república. Nuestra república, así. Ese es el discurso. Ese es el discurso. Incas sí, indios no. Un pensamiento aristócrata, criolla, marginador, excluyente. ¿Ya? Entonces, el trato que se les daba a los indígenas en los inicios de la República y durante la República era aún peor a lo que se le daba durante la colonia. Es por eso hay un libro interesante de la doctora Cecilia Méndez, ¿no? Cuando habla de la República plebeya, ¿no? Los indígenas, muchachos, los naturales, los originarios, querían volver al sistema del coloniaje, porque allí todavía ellos se sentían protegidos. Y lo que hace desde un aspecto económico, estimados estudiantes, desde una perspectiva económica, por ejemplo, uno de los grandes errores que hace el general José de San Martín durante su protectorado es abolir primero el tributo a los indígenas, ¿no? Muy aparte de los trabajos forzados que se hacían en las minas, etcétera.
la abolición de los tributos indígenas. Esta abolición de los indígenas, de los tributos indígenas, es aprovechada también por los criollos, que van a negarse a pagar los impuestos. ¿Y con qué sosteníamos la posguerra de la independencia? No había plata. Y no había plata, y lo poco que había circulaba en la sociedad aristócrata, ¿no? Y la población indígena que no pagaba impuestos, decía, porque si estos no pagan, estos indios no pagan impuestos, ¿qué cosa vamos a darle? ¿Salud, educación, vivienda? No, señor. Ellos que sigan trabajando. Entonces la población se polarizó, la sociedad peruana se polarizó bajo esa perspectiva. No pagan impuestos y no hay que darles nada a ellos. Como no pagan, no hay que llegar, el Estado no llega. Es por eso la crisis, la independencia del Perú conllevó a una crisis muy profunda, muy, pero muy profunda, en la cual nos ha costado salir. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer más adelante. Después de este, muchachos, de este vacío de poder político, de este vacío de poder, ¿no? Retirado San Martín, retirado Simón Bolívar, ¿no? Nosotros ya éramos independientes, ya habíamos hecho nuestra primera constitución, etcétera, pero estamos vacíos de poder. No había un rumbo político, no había un rumbo económico, muchachos, ¿no? Entonces surge la figura del caudillismo militar, o sea, el caudillismo militar, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el militarismo. Entonces, el caudillismo, estimados estudiantes, es un fenómeno latinoamericano. Ojo, no solamente en el Perú se dio el caudillismo, sino es un fenómeno que se dio a nivel de Latinoamérica. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Quienes dieron la independencia fueron estos caudillos militares. Caudillos, así se llama. En el Perú, el historiador Jorge Basadre Grossman, uno de los grandes historiadores que hace la historia de la República del Perú, identifica o diagnostica 3 momentos en los cuales los militares, o sea, los caudillos militares tomaron el poder. Y él lo denomina como militarismo. Lo denomina como militarismo. El primer militarismo, dice él, el historiador Jorge Basadre, dice, el primer militarismo se va a darse luego de la independencia, ¿no? Se va a darse luego de la independencia del Perú. Primer militarismo. Luego de la independencia del Perú, desde 1827, muchachos, ojo, no es 920, 1827 hasta 1872. Ojo, ¿eh? La primera etapa de nuestra república estuvimos bajo el mando político de los militares. ¿Cuántos años ha pasado del 27 al 72? Promedio de 44 años aproximadamente. ¿Y cuántos presidentes? Vean ustedes. Militares. Golpe tras golpe. Aquel militar que haya participado en la guerra de la independencia tenía el derecho de ser presidente. Se sentía obligado a ser presidente. Pero estos militares no tenían una visión política. No tenían una visión económica. Solo vivían el momento. La fama. El clamor popular. No, solamente eso. Pero más allá no, limitado. El segundo militarismo, muchachos, de acuerdo al historiador Jorge Basadre, se va a darse, ¿no? Luego de la guerra de la guerra del Pacífico, perdón. Segundo militarismo. ¿No? En 1872 entra el primer presidente civil en la historia del Perú. Manuel Prado. O Manuel Prado. O el presidente Prado. ¿Ya? Y se va a venir la guerra del Pacífico y sabemos muy bien por historia que esta guerra pues fue nefasta, desastrosa para la historia del Perú. La etapa más negra en la historia del Perú. ¿No? Y esta derrota
catastrófica de la guerra del Pacífico, que hasta ahora no nos podemos levantar emocionalmente a los peruanos, ¿no? Estaba bajo el mando político de los civiles. De los civiles. Y esta derrota va a ser aprovechada por los militares. Va a decir, ahí está, pues, tanto los civiles que quieren gobernar. Ahí está, mira la desgracia que nos han metido. Derrotados frente a Chile. Y entra la figura de otro militarismo, el segundo militarismo, ¿no? Y el segundo militarismo va a darse desde 1884, año de la Reconstrucción Nacional, o inicia la Reconstrucción Nacional, hasta 1895, ¿no? Cáceres, Iglesias, Piero, ¿no? Militares. En 1895 comienza una etapa histórica en la que se denomina la República Aristocrática. La República Aristocrática. Ellos van a decir, señores, nosotros también hemos sido perjudicados por la guerra del Pacífico. Nos han expropiado nuestras tierras, nos han quemado nuestras haciendas, queremos recuperar nuestras pérdidas. Y también tenemos el derecho de manejar el Perú. Y nace la República Aristocrática. Porque se sentían perjudicados con la guerra del Pacífico y tenían que recuperar, ojo, recuperar. Y llega al poder un grupo de aristócratas descendientes europeos al Perú. Y los manejan solamente los recursos naturales para un sector de la población, no para todo el Perú. Fracasa el gobierno de la República Aristocrática en 1919 con el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Y esa crisis de la República Aristocrática es aprovechada nuevamente por un tercer militarismo. ¿Y cuándo se va a darse ese tercer militarismo? A partir de 1930 a 1939, cuando el Perú se sumerge en una crisis económica tras la crisis mundial de 1929. ¿No? La crisis de 1929. ¿Por qué el Perú es afectado directamente por la crisis económica del mundo de 1929? ¿Por qué tiene que ver, pues? Porque desde 1919, Perú, con el gobierno de Augusto B. Leguía, había cambiado los capitales ingleses, porque Inglaterra, desde un inicio de nuestra república, estaba con nosotros económicamente. Era el único país que había invertido, pero tenía pues su doble filo. Dependíamos económicamente de Inglaterra, pero en 1919, cuando entra Augusto B. Leguía, un gobierno aristócrata, oligarca, al gobierno, cambia los capitales británicos e ingleses por los capitales norteamericanos. O sea, nuestros recursos los entregamos a Norteamérica. Y éramos dependientes, extremadamente dependientes económicamente de los Estados Unidos. Dependientes económicamente. Porque Leguía tenía la intención de modernizar el Perú. Pero la modernización estaba en Lima. Durante el gobierno de Leguía se construyó la avenida 2 de Mayo, la Plaza 2 de Mayo, la avenida Universitaria, el Hotel Bolívar. Tiene ese enfoque europeo. Ellos decían, si queremos atraer a los inversionistas extranjeros, tiene que idear a un país moderno. Y el país moderno era Lima. Y un gobierno populista. Para las provincias, para los indígenas, populistas. Entonces, Estados Unidos, necesito plata, ya toma. Necesito plata, toma. No, ahora tengo recursos, toma la plata. Y cae la bolsa de valores de Wall Street en 1929, el jueves negro. Ya no hay plata. Porque todas nuestras obras en el Perú en esos tiempos era por política externa, ¿cómo se llama? Política de préstamos. La plata para las obras públicas se tenía que prestar plata de afuera. Así era. Y eso nos va a afectar a nosotros, pero terrible al Perú. ¿No? Y esa crisis, toda crisis económica conlleva una crisis social. Y el Perú era un polvorín. Entonces esa crisis va a decir, no te va a entrar. Los militares entran al poder y comienza el tercer militarismo. Así se da. Así se da. Entonces, muchachos, en el examen, anoten por favor en el examen
Nos van a preguntar, ¿no? Nos van a preguntar, seguramente. De acuerdo al historiador Jorge Basadre Grossman, la República del Perú o la historia de la República del Perú pasó por 3 etapas militares, siendo el segundo de ellas, ¿no? Considerando el segundo militarismo después de. ¿Cuándo sería el segundo militarismo? De la guerra con Chile. Ojo, el segundo militarismo después de la Guerra del Pacífico. El primer militarismo es después de La independencia. la independencia del Perú. El tercer militarismo es después de Crisis económica. la crisis de 1920, la crisis económica de 1920, la crisis mundial. Así se da, muchachos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchachos, este primer militarismo que hemos mencionado fue encabezado por los que participaron en las guerras de la independencia. ¿Ya? Ellos se sentían dueños, ellos se sentían con todo el derecho, porque simplemente habían participado en las guerras de la independencia. ¿Ya? Entonces, el primer militarismo fue encabezado por los que participaron en las guerras de la independencia. Los caudillos militares tomaron el poder mediante golpes de Estado. Luego convocaban a elecciones en las que siempre salían ganadores y así legitimaban su accionar, convirtiéndose en presidentes. Sostenían que respondían al clamor popular y que no tenían intereses personales. Manifestaban un profundo sentimiento nacionalista, eran líderes carismáticos que contaban con la adhesión del pueblo. Los caudillos típicos en el Perú, posindependencia, fueron Andrés de Santa Cruz, ¿no?, que fue presidente de Bolivia, Agustín Gamarra, que fue presidente del Perú en 2 oportunidades, Felipe Santiago Salaverry, que fue presidente también del Perú, y Luis José de Olivos, también presidente. Hay que contar, por ejemplo, a Mariscal Castilla, ¿no?, a Ramón Castilla y otros, que también se sentían. Yo he peleado y yo quiero ser presidente. O sea, creo que acá, yo tengo un trabajo, muchachos, muy interesante, si ustedes pueden revisarlo en mi blog, ¿no? En mi blog, ahí está la República del Perú, ¿no? El surgimiento de los caudillos dentro del poder, vacío del poder político. Y es un trabajito que hemos desarrollado, una investigación, vacío del poder político en el militarismo, ¿no? Los caudillos militares. ¿Ya? Y explico, por ejemplo, con datos de la población del Perú, cuántos pobladores eran, digamos, pobladores indígenas, criollos, mestizos. ¿No? Muy interesante, muy interesante. Si usted lo puede revisar, está con mi nombre en mi blog, buscan mi blog, ahí por unos trabajitos que hemos publicado allí. Y también está publicada una revista que hemos desarrollado, ¿no? Inclusive en el idioma portugués hemos trabajado en ese tema, ¿ya? Muy interesante. Entonces, eso les decía, y esto era, pues, este es el vacío de poder político que se va a darse en el Perú. En ese vacío político es que nosotros nacimos con nuestra independencia, nuestra república. ¿Ya? Eso nosotros tenemos que entender. ¿Ya? Lo que está pasando de nuestro país y justamente lo que estamos conociendo, lo que nos dan a conocer, como decía al inicio del semestre, nosotros, la historia a nosotros nos ayuda a entender, estudiando el pasado de la humanidad, nos ayuda a entender el presente, nos ayuda a entender el presente y así proyectarnos a un futuro. Nosotros entendemos esta parte de la historia de la República del Perú en sus inicios y podemos entender lo que actualmente estamos viviendo con la crisis política y económica que estamos atravesando en el Perú. El problema que está viviendo el país en estos tiempos no es porque el profesor Pedro Castillo es presidente de la República, no es porque la crisis lo está llevando él, o gracias a él es el culpable, no, señor. Ahí están nuestros orígenes, la disputa de poder se daban entre ellos. ¿Por qué querían ser presidentes? Porque el galardón, el galón, no sé cómo se llama en términos militares, más alto que ellos aspiraban,
Pues, un militar puede aspirar, digamos, a general, no sé, lo más alto, ¿no? Pero en esto no. El galón más alto que los militares aspiraban en esos tiempos era de ser presidentes de la República. Ese era el galón más alto, o sea, ser presidentes de la República. Pugna de poder. Y estos militares, muchachos, valga la aclaración, también estaban al servicio de los aristócratas criollos, de los terratenientes, de los hacendados. Ellos, para servicio de ellos, ¿entienden? Para ellos era, no era para ellos mismos, se respondían a intereses económicos, incitados, motivados por interés económico de un sector. ¿Ya? Entonces, esto lo van a analizar ustedes seguramente cuando ingresen, si en caso ingresan a la universidad. No, estoy seguro que van a ingresar. ¿Ya? Y en algún curso de la historia del Perú, cuando les toca hablar ya sea en derecho, en historia, en arqueología, no en arqueología, no es, pero antropología, no sé, historia del Perú. Pero desde una perspectiva de un pensamiento crítico reflexivo, no descriptivo. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que corresponde. Después de esto, estimados estudiantes, nos toca hablar sobre la famosa Confederación de Perú-Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana. ¿En qué consistía esta Confederación Perú-Boliviana? Y con esto terminamos, ¿no? Cuando a inicios del siglo o finalizar la independencia, Simón Bolívar, como sabemos, la intención de Simón Bolívar era hacer la Federación de los Andes, o la Confederación de los Andes, como es la independencia, ¿verdad? ¿Y cuál era la intención de Bolívar inicialmente? Porque la Confederación Perú-Boliviana tiene sus orígenes en Bolívar, ¿no? Era de unir los recientes países independizados en América Latina y hacer un frente económico en un solo bloque a los países europeos industrializados, incluido Norte de América, Estados Unidos. ¿Ya? Esta idea de Bolívar fracasó por diferencias con otros líderes criollos sudamericanos, ¿no? Fracasó. Pero el proyecto, si lo vemos desde una perspectiva, era pues viable, pero ya se había marcado la demarcación territorial, las nacionalidades, diferentes países, ¿no? Y había intereses comerciales regionales internos que no permitieron esta visión de Bolívar. Entonces, esta iniciativa de Bolívar había sido adoptado por Andrés de Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz. ¿Y quién era Andrés de Santa Cruz? Andrés de Santa Cruz era el que independizó Bolivia. Andrés de Santa Cruz era un discípulo, seguidor militar de Bolívar. Andrés de Santa Cruz participó en la batalla de Ayacucho, firmó la capitulación de Ayacucho, ¿no? Y posteriormente independiza Bolivia y se hace presidente de Bolivia, el Alto Perú. Entonces, esta idea nace de Santa Cruz, ¿ya? Pero Santa Cruz quería unir Perú y Bolivia, ya no ir al norte, sino Perú-Bolivia, hacer un bloque, porque había ciertas manifestaciones culturales, parecidos culturales, sociales, similitud entre Bolivia y Perú. Hasta ahora tenemos un compartido
Tenemos ciertos patrones culturales en común. Entonces, Santa Cruz proponía eso, pero era el detalle era cómo convencer a los peruanos. Ojo, estamos hablando de gobiernos dictatoriales. Aquí ya no vale consultar al pueblo si quiere o no quiere, referendo, no, eso no contaba en esos tiempos, dictador. Lo que dice el presidente se hace. Y punto. Estés o no estés de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Si no estás de acuerdo, eres hombre muerto, desterrado, exiliado. ¿Ya? En ese entender, les explico, en ese entender, en el año de 1835, en el Perú era presidente Luis José de Orbegoso, presidente constitucional, militar, ¿no? Luis José de Orbegoso, amigo de Santa Cruz. Pero Felipe Santiago Salaverry, ya conociendo de los planes de Santa Cruz, porque eran muy ligados, estamos en ese círculo, conociendo de los planes de Santa Cruz, ¿no? Y la intención que tenía Santa Cruz, va a golpear, o sea, va a sacar de la presidencia a Orbegoso, Salaverry. O sea, Salaverry toma a la fuerza el control del país mediante un golpe de Estado. ¿Ya? Pero Orbegoso, ¿no? Se refugia en el sur. En el sur, o sea, tiene el control político del sur. ¿Ya? En ese entender, Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, de Bolivia en esos tiempos, ofrece su apoyo ¿a quién? A Orbegoso. ¿Para qué? ¿Para qué la apoya? Para vencer a Salaverry y tomar el control político del Perú. Figurativamente hablan, oye, le dicen, oye, mira, pero ¿cómo te va a botar de una patada a Salaverry? ¿Qué? No, vale. No puede. Yo te voy a apoyar. ¿En serio? Sí, lo sacamos a Salaverry, lo matamos así, 2 por 3. Pero hay una condición. ¿Cuál es? ¿Quieres o no quieres? Ya, perfecto. ¿Cuál es la condición? Que lo confederamos, unimos Perú-Bolivia. Perfecto. Pero acá hay un detalle. Yo voy a ser protector de toda la confederación. Yo voy a ser presidente de todo. Santa Cruz, no, compadre. Si quieres nomás, ¿no? Ya está bien, no me queda otra. O sea, figurativamente estoy explicando, no es que sea así. ¿No es cierto? Entonces, Santa Cruz apoya a Orbegoso y lo va a vencer con las tropas de Santa Cruz y Orbegoso a Salaverry. ¿No? Vence a Salaverry, consolida su gobierno, ¿no? Bajo la condición, ojo, ya te vuelvo a decir, bajo la condición, muchachos, de que o sea, en el gobierno de Orbegoso le diera las facilidades necesarias para que su idea de Santa Cruz, ¿no? Su idea integradora, tuviera pues luz verde, acceso. Esa era la condición. Y Orbegoso no tenía otra opción que aceptar. Orbegoso aceptó. Y con la ayuda de Santa Cruz, vencieron a Salaverry en el año de 1836, el 7 de febrero. Y se lo manda a fusilar en el mismo. Y así, el general Luis José de Orbegoso retoma el poder político del Perú. Y el camino ya estaba servida para la confederación. Lo único era cuestión de estructural. Y así se dio. Les estoy explicando, los he explicado. Con esta separata no está, pero los he explicado en un concepto amplio como antecedente. Entonces, muchachos, según el historiador Carlos Contreras y Marcos Cueto, que son los no grandes historiadores que hablan, muy aparte del doctor Basadre Grossman, que hablan sobre la historia de la República,
Esta confederación del Perú-Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, fue un proyecto político-económico, ojo, proyecto político-económico que intentaron imponer los sectores liberales de comerciantes de Perú y Bolivia, lo que se llama Alto Perú. ¿Para qué? Para insertarse internacionalmente en el proceso comercial mundial, cuyo objetivo era superar la competencia comercial de Chile y Argentina, claro. Porque ese es el proyecto de Simón Bolívar. Y también el proyecto de Santa Cruz, conjuntamente con otros personajes que también había injerencia, que invertían dinero en ese sentido. Los partidarios de este proyecto fueron desde Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz, Ramón Castilla, José Luis Orbegoso, ¿no? O sea, estaba muy bien. O sea, ojo, también estaba de acuerdo Agustín Gamarra y otros, ¿ya? La idea de unir ambos países era también el sentir general de varios líderes políticos influyentes en el Perú, como son Francisco de Luna Pizarro, José María de Pando, Manuel Lorenzo de Vidauri y Agustín Gamarra, ¿no? Y también Ramón Castilla. O sea, estaban de acuerdo, tratando de formar un solo bloque político y económico con relación a otros países. Y, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué, profesor Ramón Castilla, que estaba de acuerdo, Agustín Gamarra, que estaba de acuerdo con esta confederación, al final son ellos los que van a luchar para la desintegración de esta confederación? ¿Cuándo se va a dar? La única razón sencilla es que estos políticos peruanos, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Luna Pizarro, entre otros, no estaban de acuerdo que Santa Cruz tome el control de la Confederación Perú-Boliviana, porque ellos tenían conocimiento, tenían sentido que Bolivia era parte del Perú y Bolivia tenía que anexarse al Perú, y no que Perú se tendría que anexar a Bolivia. En ello no estaban de acuerdo. Pero Santa Cruz era más hábil, pues era más zorro, más cali. Utilizó la estrategia militar para apoyar a Orbegoso y hacerse del poder de toda la confederación. Es por eso que Agustín Gamarra, cuando vence la Confederación Perú-Boliviana, se desintegra la Confederación Perú-Boliviana, Agustín Gamarra tenía la idea de anexar Bolivia al Perú y va a declarar la guerra. Y en eso es que va a morir Agustín Gamarra. Ellos estaban diciendo, Bolivia es parte del Perú, y Bolivia, por ende, tendría que anexarse en la Confederación al Perú, y no Perú a Bolivia. Eso no estaban de acuerdo. En ese sentido, muchachos, es que se va a darse esta confederación. La Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1831 fue un estado constituido por la coalición igualitaria de 3 estados. ¿Ya? Vamos a ver. Acá tengo, creo, imágenes. La Confederación Perú-Boliviana. Ahí está. No, así era la Confederación Perú-Boliviana. Un solo país. ¿Ya? Entonces, se va a formarse en 3 estados, ¿no? En 3 estados, muchachos. El primer estado es el estado norperuano, en la Asamblea de Huaura, ¿no? Asamblea de Huaura, conformado por los departamentos de La Libertad, ¿no? El Amazonas, Lima y Junín. Fíjense el mapa, ¿no? Fíjense el mapa. Hoy en día es así, creo, ¿no es cierto? Más o menos así. Bueno, si no estoy equivocado. ¿No es cierto? Ojo. Este primer estado norperuano debía ser presidente, ¿quién? Luis José de Orbegoso. Y segundo presidente, José de la Riva. A ver, la capital debería ser Lima. Muy bien, hasta ahí todo bien. El estado surperuano en la asamblea de Sicuani, conformado por Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno, ¿no? Toda esa zona. Presidente, Ramón Herrera. Y segundo presidente, Pío Tristán, y la capital debía ser Tacna. Y el tercer estado, el estado boliviano, o sea, ojo, Bolivia sí no se parte. Bolivia no se parte. Estado boliviano en la asamblea de Tapacari, representado por Andrés de Santa Cruz,
quien a su vez era el protector de toda la Confederación Perú-Bolivia. O sea, Bolivia, ¿no?, tenía todo el control, o debería tener todo el control del Perú. Los demás eran descentralizados. Y eso es que no estaban de acuerdo. Agustín Gamarra, Ramón Castilla y otros líderes políticos y militares se oponen a esta confederación en la forma como se estaba dando. Y como vuelvo a repetir, estamos hablando de gobiernos dictatoriales, poco o nada los importa la opinión. Ah, no, me estás contradiciendo, compadrito, ya te vas. Los votaban, los exiliaban. Votaban del país, porque no querían oposición. Se exiliaban porque eras hombre muerto. Se exiliaban. ¿Y dónde van a caer estos hombres? En Chile, ¿no? Y Chile y Argentina, que no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo con la confederación, no porque el Perú tenía que anexarse a Bolivia, no. Estos países, tanto Chile y Argentina, velaban sus intereses económicos, porque no les convenía, económicamente hablando. A ellos no les interesaba que si Perú estaba anexado o no, no, lo que les interesaba los temas económicos. No, sí, señor, no podemos. Y ahí a Chile van a caer los militares que van a ser exiliados de Perú y van a formar, ¿no?, como digo, van a formar las tropas restauradoras, ¿ya? Es por eso que el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana fue aprobado por el Congreso de Tacna el 9 de mayo de 1837, cuyas instancias estaban constituidas de la siguiente manera. Gobierno central, a cargo del protector Santa Cruz, 10 años, Congreso General, integrado por 2 cámaras, senadores y representantes, Poder Judicial, compuesto por 3 Cortes Supremas de Justicia, una en cada estado. Las repúblicas de Chile y Argentina estaban en contra de la prosperidad de la Confederación. Una vez que los conservadores peruanos, encabezados por Agustín Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga, Mariscal Ramón Castilla, entre otros, exiliados en Chile, pidieron el apoyo al gobierno de dicho país para restaurar la República Peruana, y como consecuencia de ello, enrumbaron al Perú las campañas restauradoras. Eso hay que tener. ¿Ya, muchachos? Entonces, chicos, ¿no?, antes de hablar de las campañas restauradoras, en el examen, estimados estudiantes, nos podrían preguntar, y con eso terminamos, nos podrían preguntar, durante la Confederación Perú-Boliviana, el presidente del Estado norperuano fue, ¿quién fue el presidente del Estado norperuano? El general Luis José de Orbegoso. ¿Ya? Muy bien. Durante la Confederación Perú-Boliviana, el presidente del Estado sur peruano fue Agustín Gamarra. Ramón Herrera. Ramón Herrera, estimado Agustín Gamarra. ¿Dónde dice Agustín Gamarra acá? Ramón Herrera. Unos cachos. ¿Ya? En la Confederación, o durante la Confederación Perú-Boliviana, el protector de toda la Confederación Perú-Boliviana fue Santa Cruz. Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. Nada más, chicos. Nada más, eso nos van a preguntar. ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes. ¿Habrá alguna otra pregunta de repente por allí? Profe, ¿hay la posibilidad de que en la actualidad Perú y Bolivia formen otra confederación? No, es imposible. En esas condiciones, no dudo mucho que en esas condiciones. Ya ahora el sentido de pertenencia está bien marcada, ¿no?
si, por ejemplo, simplemente existe una hermandad, un lazo de hermandad, porque son países latinoamericanos, como el caso no, entre Perú y Bolivia, pero en esos tiempos es imposible. Pero sí puede haber lazos comerciales, o sea, tratados comerciales entre Perú y Bolivia, como lo existe Perú con otros países, inclusive europeos. El Tratado de Libre Comercio es parte de la globalización, que sí puede existir, pero así una alianza, una coalición política, integrarse, decir Perú-Bolivia no es imposible. O sea, no, pero sí puede existir lazos económicos. No digo que no, claro que sí puede existir lazos económicos. ¿Ya? Eso sí. Pero una confederación con esa naturaleza, con esas características, es imposible. Pues, ¿quién aceptaría imposible? Si al presidente lo están enjuiciando por haber dicho en su momento, o sea, lo interpretaron mal, ¿no? Los poderes dijeron, vamos a dar mar al Perú, o sea, vamos a dar mar, o vamos a hacer que Bolivia tenga mar, acceso al mar, ¿no? O sea, por esa palabra que lo están enjuiciando al presidente de la República, imagínense, por traición a la patria, imagínense si se diera eso, no es imposible, no, es algo utópico, ¿ya? Bueno, muchachos, ha sido un placer nuevamente volverlos a ver, 45 alumnos. Ya pues con eso estaríamos terminando, nos estaríamos despidiendo, van a tener un par de minutos para que puedan oxigenarse, tomar su desayunito, levantarse, no sé, alistarse, muchachos, ¿ya? Muy bien, muchachos, conmigo ha sido hasta aquí, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos, ¿ya? Nos volveremos a ver en la próxima sesión, que es el día jueves a las 10 de la mañana por el mismo canal a la misma. Ya, muchachos, les mando un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día. Ya, profesor, muchas gracias. Cuídese. Un abrazo, Rosita. Nos vemos. Yo, profe, hasta el día jueves. Hasta el día jueves, Miriam. Despierta, Chao, Miriam. profe. Levántate, por favor, Miriam. Nos vemos, José. Un abrazo.